Vamos a hablar un poco de patología intestinal, cáncer colorectal, ¿ya? El cáncer colorectal, vamos, siguiente. En primer lugar, hay que hablar un poco del colon. En relación a la anatomía del colon, ya les había explicado que la tenia era el músculo longitudinal externo, acá tenemos la válvula vesical con la válvula de Gerlach, ¿correcto? Perdón, la válvula del apéndice, la válvula de Gerlach, de la válvula vesical, ya, esta es una válvula vesical, ojo, ¿ya? Este es el colon, ¿verdad? El colon tiene una mucosa, como vemos acá, ¿correcto? Entonces vamos a avanzar. ¿Para qué sirve el colon en primer lugar? Podría ser pregunta de examen. El colon derecho sirve básicamente ¿para qué? Para absorber ¿qué? Agua. ¿Ah? Absorción de agua, ¿ya? Absorción de agua, ojo, ¿ya? Y el colon izquierdo sirve básicamente como un reservorio, pero el colon derecho es donde generalmente se absorbe la mayor cantidad de agua. Hasta acá llegan líquido intestinal líquido, ¿no? Y acá más o menos ya se comienza a poner durito, y acá pues ya son heces duras formadas. Para eso sirve, ojo. ¿Ya? Irrigación y drenaje, ¿ya? En relación a la irrigación y drenaje del colon, debemos saber que depende de dos arterias básicamente, de la arteria mesentérica superior y de la arteria mesentérica inferior. La arteria mesentérica superior va a irrigar todo lo que es el colon derecho, que es esto, ¿ya? Debido a sus ramas, ¿qué? La arteria ileocólica, la arteria cólica derecha, cólica media, ¿ya? En cambio, la arteria mesentérica inferior va a irrigar la parte izquierda del colon, la parte izquierda del colon. Esto básicamente. Debemos saber que el colon derecho deriva del intestino medio, por cierto, y el colon izquierdo deriva ¿de quién? Del intestino posterior. Esto es embriología, pregunta de embriología, ¿ya? Ambas arterias, mesentérica superior, esta es la parte de la arteria mesentérica superior y esta es la parte de la arteria mesentérica inferior, se comunican mediante un arco. ¿Cuál es ese arco? El arco de Riolano. Esta es la comunicación, la anastomosis. ¿Ya? La anastomosis de la arteria mesentérica superior con la arteria mesentérica inferior, ¿ya? Este arco genera una zona, como ven, solamente es un arco, ¿ya? Entonces, a veces este arco en pacientes diabéticos, hipertensos o que tengan angiopatías, pues no permite la buena irrigación del ángulo esplénico. Es por eso que se forma un ángulo, que es motivo de pregunta, perdón, un punto, que es motivo de pregunta, que es el punto de Griffith, ubicado en el ángulo esplénico. Este punto de Griffith va a ser un punto de rápida perforación en pacientes con ¿qué? Con colitis, ¿ya? Al igual que el punto de Sudeck, también es un punto de rápida perforación en pacientes con colitis isquémicas, ojo, ¿ya? ¿Qué más debo saber? Que la arteria mesentérica inferior da la última rama. ¿Cuál es su última rama? La arteria rectal superior o hemorroidal superior, que es lo mismo, ojo, ¿ya? En relación al drenaje venoso, debemos saber que el colon derecho es drenado básicamente por la arteria mesentérica superior a través de estas venas, ¿ya? Y el colon izquierdo es drenado por la vena mesentérica inferior a través de estas venas, ¿ya? A través de estas venas, ojo. La vena mesentérica inferior, recuerden que se une con la superior, correcto, y además se unen, sobre todo la mesentérica inferior se une con la esplénica, y esta unión se une con la mesentérica superior y van a formar ¿quién? A la vena porta. Y la vena porta va hacia ¿dónde? Hacia el hígado, ¿verdad? Hacia el hígado. Es por eso que las metástasis del colon van vía venosa, vía hematógena, ¿hacia dónde? Hacia el hígado. Es por eso que las metástasis más frecuentes del hígado, ¿cuáles son? Las metástasis colorectales, ¿ya? Por esto, por esto. Sin embargo, deben saber que el colon y el recto básicamente es drenado al sistema venoso porta por la vena hemorroidal superior, solamente básicamente su tercio superior, ¿ya? Y el tercio medio también en parte. Pero el tercio inferior no va a esta circulación. El tercio inferior, ¿a dónde va? El tercio inferior del recto va hacia la circulación sistema, hacia la vena cava inferior, ¿ya? A la vena cava inferior, ojo, ¿ya? Y de la vena cava inferior, ¿hacia dónde iría? Hacia el pulmón. Es por eso que los tumores de recto inferior y de ano también pueden ir directamente al pulmón, al cerebro, a los huesos, y a las mitades de estos tumores, perdón, ¿ya? Tenemos una gráfica del recto, de la anatomía del recto. Bueno, este es el recto. El recto, así como el colon posee un mesenterio, este es el mesenterio, acá está el mesenterio del colon,
Donde están sus arterias, ahí tenemos el mesenterio. O sea, no es que las arterias estén libres, así como se ve, están cubiertas por un tejido grasoso, ¿ya? Adipograso, llamado mesenterio, justamente, ¿ya? Entonces, el colon tiene su mesenterio y el recto también tiene su mesenterio. En el mesenterio, ¿qué estructuras encontramos? Obviamente los vasos sanguíneos y los ganglios. Por eso el mesenterio del colon y el mesenterio del recto tienen que ser sacados en cirugías oncológicas, ¿ya? En cirugías oncológicas, ojo. Bueno, por si preguntasen, deben saber que el recto superior recibe irrigación de la arteria mesentérica superior, recto medio de la arteria mesentérica, perdón, de arteria hemorroidal media, es de la hemorroidal superior, hemorroidal media, que deriva de quién? De la ilíaca interna, y el recto inferior recibe irrigación de la arteria hemorroidal inferior o rectal inferior, que deriva de la púdena interna, que deriva de la ilíaca interna también. Pólipos colónicos. Los pólipos, en primer lugar, son importantes. Pólipos quiere decir 1000 pies, ¿ya? 1000 pies, es decir, pólipos, ¿correcto? Debemos saber que hay una clasificación de los pólipos. Tenemos pólipos benignos, entre comillas, y malignos, ¿ya? Los pólipos benignos son los neoneoplásicos, tenemos los hiperplásicos, los inflamatorios, los amartomatosos, los pólipos linfoides. Se pone acá no neoplásicos, pero ojo, todo pólipo tiene riesgo maligno, incluso estos que están como no neoplásicos también tienen su riesgo maligno, su potencial maligno. Es por eso que todo pólipo colónico tiene que ser sometido a una resección, ¿ya? Y ojo, esa resección no es quirúrgica, esa resección va a ser endoscópica, ¿ya? Entonces todo pólipo, resección endoscópica. Si no se puede resecar bien endoscópica, recién pensamos en una resección quirúrgica, ¿ya? Luego tenemos pólipos neoplásicos, a la cabeza los adenomas y los pólipos cerrados, ¿ya? Adenomas y pólipos cerrados. Bueno, los adenomas nos interesan porque suelen ser motivo de pregunta, ¿ya? Los adenomas, acá tenemos los adenomas, ¿ya? Son de 3 tipos, ojo. Tenemos los tubulares, que son los más frecuentes, sin embargo, no son los más malignos, porque los más malignos son los vellosos, ¿ya? Los vellosos son los que tienen mayor potencial maligno, sobre todo aquellos que miden más de 2 centímetros, ojo, ¿ya? Más de 2 centímetros. Obviamente el pólipo no se queda en pólipo. El pólipo, si uno lo deja ahí y pasan 10 años, se cree que se transforma en ¿qué? En cáncer, ¿ya? Y eso tiene un nombre, se llama secuencia adenoma-carcinoma, que es una secuencia muy, muy antigua, se me olvidó el año, entonces hace muchos años atrás. Ojo, ¿ya? Entonces, se dice que el epitelio normal del adenoma, debido a mutación en el gen APC, que está en el cromosoma 5, por cierto, que es motivo de pregunta, ya pasa un epitelio displásico, luego un adenoma temprano. ¿Ya? Luego, los daños a nivel del gen KRAS y estos genes convierten a este adenoma temprano en un adenoma tardío. Acuérdense del PC43, que es el centinela, ¿verdad? Es el gen centinela de la replicación celular, ¿ya? ¿Correcto? El adenoma pasa a carcinoma y el carcinoma pasa a las metástasis, ¿ya? Entonces, este es más o menos el mecanismo por el cual se da el cáncer de colon, que ojo, no es el único mecanismo, hay mecanismos por hipermetilación también, ¿ya? Hay mecanismos por hipermetilación, que es otra vía, ¿ya? Cáncer colorectal. En relación al cáncer colorectal, debemos saber que el más frecuente de todos los cánceres colorectales es el esporádico, ¿ya? Es el esporádico, el 85-90%. ¿Qué quiere decir? Que no vas a tener un familiar conocido, o sea, no va a haber una mutación conocida, mejor dicho. Mutación conocida, ¿ya? Mutación conocida. Ojo, ¿ya? El 30% de estos cánceres esporádicos parece que tuviesen una tendencia familiar, pero no tenemos un gen, ¿ya? No hay mutación genética hereditaria, sigue la secuencia adenoma-carcinoma, y hay genes implicados como el KRAS, todo lo que vimos anteriormente, ¿ya? Luego tenemos el cáncer colorectal hereditario, que solamente es el 10 al 15%, que está representado por el PAF, que es poliposis amatosa familiar, y el cáncer colorectal hereditario no polipósico o síndrome de Lynch, ¿ya? Entonces vamos a hablar un poco de estos síndromes, cáncer colorectal hereditario 10 al 15%, ¿ya? ¿Ya? El Lynch, ¿ya? Es igual a cáncer. Lynch es igual a cáncer, ojo, ¿ya? Y PAF, poliposis amatosa familiar, es igual a pólipos con riesgo de cáncer. No es lo mismo. Uno es igual a cáncer y otro es pólipos con riesgo de cáncer, ¿ya?
Lynch o cáncer colorectal hereditario no polipósico. Les repito porque a veces lo ponen así, no lo ponen como Lynch, ¿ya? Entonces, el Lynch tiene como característica que afecta estos genes, siendo más frecuentes estos dos genes, MSH2 y MSH6, ¿ya? Entonces, en este tipo de tumores tiene características especiales, se presentan en pacientes jóvenes, antes de los 30 años, afectando el colon derecho, colon proximal, ¿ya? Da micrometástasis, pueden afectar otros órganos como estómago del intestino delgado, páncreas, vía biliar, ¿ya? Sin embargo, el endometrio es el que se encuentra mayormente afectado. Se dice que un paciente con Lynch, con cáncer de colon, en el 70% de los casos, si es mujer obviamente va a ser cáncer de endometrio, ¿ya? También hay cáncer de ovario, urinario, sistema nervioso central, ¿verdad? Osteomas también hay, ojo, ¿ya? Osteomas. Bueno, el gen APC, esto es Lynch, ya vamos a pasar ahora a PAF. En el PAF o poliposis adenosa familiar no hay cáncer, hay pólipos con riesgos de cáncer, tienen que ver con el gen APC del cromosoma 5, ¿verdad? En estos pacientes tenemos más de 100 pólipos, esa es la característica principal. Que se dice más de 100 pólipos, pero cuando yo hago colonoscopías de vez en cuando, vemos que tienen miles de pólipos, ¿ya? Miles de pólipos. Es más frecuente en la segunda década de la vida, estamos hablando 20, 30 años, ojo, ¿ya? Además, también tiene tumores en otra zona, como en la tiroides, hepatoblastoma, quistes epidérmicos, osteomas, ¿verdad? Entonces, tumores desmoides, todo eso es parte de la poliposis adenomatosas familiar, ojo, ¿ya? Bueno, el síndrome de Lynch, en su estudio hay unos criterios que son los criterios de Amsterdam, ¿ya? También tenemos los criterios de Bethesda, que son ya que tienen que ver con la patología, que son microscópicos. Sin embargo, los criterios de Amsterdam no tienen que ver mucho con la patología, tienen que ver con la antecedentes familiares, y son los que vemos acá, ¿no? Mínimo 3 individuos con cáncer colorectal o tumor asociado a cáncer colorectal hereditario no polipósico, uno de los familiares de primer grado de los otros, mínimo de 2 generaciones consecutivas afectadas, mínimo de un caso diagnosticado antes de los 50 años de edad. Esto es importantísimo. Cuando ustedes tengan un paciente con cáncer de colon y tenga menos de 50 años, al toque se tiene que prender la idea y tienen que llamar ¿a quién? Al genetista, interconsulta a genética. Nosotros en nuestro servicio de colon de Almenara, ¿qué hacemos? Hacemos interconsulta de inmediato a genética, ¿ya? La doctora que nos ayuda va a hacer el árbol genealógico, saca los criterios de Amsterdam y nos sugiere el síndrome de Lynch, ya nos sugiere el síndrome de Lynch. Digo nos sugiere porque el diagnóstico de síndrome de Lynch se hace con patología, para ver justamente la mutación en esos genes, ¿ya? ¿Ya? Nos sugiere síndrome de Lynch. Pero siempre hay que pensar síndrome de Lynch en pacientes con cáncer colorectal, sobre todo cáncer de colon derecho, y que tenga menos de 50 años de edad, ¿ya? Entonces, en el manejo del cáncer colorectal, debemos saber que el manejo va a ser diferente. Perdón. Ya, el cáncer colorectal hereditario, tenemos el síndrome de Lynch, ¿verdad? El síndrome de Lynch hay de dos tipos, por cierto. El Lynch tipo 1, que es solamente cáncer de colon, y el Lynch tipo 2, que es cáncer de colon asociado a otras localizaciones, ¿ya? El Lynch tipo 1, obviamente se somete a una cirugía de resección de colon, porque es un cáncer, ¿verdad? Porque es un cáncer. Y el Lynch tipo 2 también, pero cuando el cáncer de colon se presenta en pacientes mujeres, ¿ya? Mujer en edad fértil, ¿ya? Antes de los 40 años, hay un acápite que es muy importante, y eso es para su vida, porque he visto muchos errores en relación a esto que generan catástrofes, ¿ya? ¿Cuál es el error que suele pasarnos a veces y a veces llegan a nuestro hospital por esto? Que a veces tenemos una mujer menor de 40 años con cáncer de colon, se le opera del cáncer de colon, se le saca el colon, ¿ya? Se le saca un segmento del colon nada más, el colon izquierdo, ¿ya? Porque cáncer a veces aparece, perdón, el colon derecho, ¿ya? Y pasado unos 10, 15 años, ¿qué pasa? Tiene cáncer en el otro resto del colon, ¿ya? O pasado unos 10, 15 años, ¿qué pasa? Tiene cáncer de endometrio, ¿ya? Eso es muy importante. Entonces, el 70% del cáncer de colon en Lynch está asociado a cáncer de endometrio en mujeres, ¿ya? Es por eso, cuando tú tienes un paciente, una paciente mujer, que tenga 35, 40 años, ¿ya? Y que ya cumplió con su deseo genésico, o sea, ya tuvo hijos, ¿ya? Y ya no quiere tener más hijos tampoco, o simplemente no quiere tener hijos, ya y tiene cáncer de colon,
¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es colectomía total. ¿Por qué colectomía total a pesar de estar involucrado solamente un segmento? Porque ya les dije que el 30% de los pacientes que tienen cáncer en un lado, en el Lynch, va a ser cáncer en el otro lado del colon. Por eso de frente le sacamos todo el colon, colectomía total. Y además del riesgo, debido al riesgo de cáncer de endometrio, además se saca el útero y los ovarios. Eso se llama oforectomía, histeroforectomía bilateral, ¿ya? Histeroforectomía bilateral. Entonces, vean, esta es la cirugía correcta para una paciente mujer ya que ha cumplido su deseo genésico. Esta es la cirugía correcta, porque si no le hacen esto, y yo lo he visto, no lo he visto en 1, 2, lo he visto en 3, 4 casos, ¿ya? Si no le hacen este manejo, el paciente va a regresar con cáncer de colon en el otro lado o con cáncer de endometrio, ¿ya? Entonces, para el cáncer de colon no hereditario hay factores de riesgo, obviamente, ¿ya? Los factores de riesgo, obviamente, son los adenomas, la colitis ulcerativa, esta patología, ¿ya? Y hay factores que protegen, como los AINES, el calcio, la vitamina A, la vitamina C, la vitamina E, la dieta rica en fibras y vegetales, ¿ya? Factores de riesgo también es la dieta rica en frituras, en embutidos, ¿ya? Y también la obesidad también se ha relacionado como factor de riesgo para el cáncer colorectal. Ojo. Vamos a hacer un live con mi amigo Andrés Sarmiento, justamente de la relación de cáncer colorectal con obesidad. Ya atento a mis redes, en Instagram y en Facebook voy a publicar cuándo lo vamos a hacer, que debe ser en esta semana seguro. Cáncer colorectal. En cáncer colorectal, ¿qué más debemos saber? ¿Cuál es el cáncer colorectal más frecuente? Es el adenocarcinoma, ¿ya? El adenocarcinoma. Ojo. El adenocarcinoma generalmente afecta el colon con mayor frecuencia, pero si somos exactos, afecta más la unión colorectal, o sea, a nivel de sigmoides con el recto, ¿ya? Ahí se afecta con mayor frecuencia. Luego tenemos este tipo de tumores que son menos frecuentes, pero ojo, que también tienen pronósticos diversos. Por ejemplo, el melanoma tiene un pronóstico muy malo, ¿verdad? Pronóstico malo. ¿Por qué? Porque hacen metástasis muy rápido, muy rápido. A pesar de ser lesiones pequeñas, pueden hacer metástasis a temprana evolución. Ojo. ¿Ya? Historia familiar y grupo de riesgo. La historia familiar es importante para el cáncer colorectal, ¿ya? Porque obviamente si tienes más familiares con cáncer colorectal, más probabilidad que tengas cáncer, ¿verdad? Y además deben saber que los pacientes que tienen PAF, recuerden que PAF era PAF, poliposis nodosa familiar, eran pólipos con riesgo de cáncer, ¿verdad? Esos pólipos con riesgo de cáncer, ¿qué tanto riesgo de cáncer tendrán? Pues del 100%. Entonces, todos los pacientes que tienen PAF tienen prácticamente o van a tener prácticamente cáncer colorectal. Entonces, estos pacientes, cuando uno le diagnostica a un paciente poliposis nodosa familiar a los 20, 30 años, ¿qué debemos hacer de inmediatamente? Debemos someterlo a una cirugía para sacarle el colon. ¿Por qué? Porque si dejamos el colon, va a ser cáncer, porque así dice este gráfico, y así lo dicen todos los libros, ¿ya? Entonces, hay que sacarle todo el colon con el recto. Se somete a una proctocolectomía total. Salvo que no tenga muchos pólipos en el recto, tenga menos de 20 pólipos en el recto, se le puede dejar el recto y solamente haríamos una colectomía total. ¿Ya? Si no, proctocolectomía total. Siempre se hace. Hemos hecho ahí nuestro servicio a pacientes de 25 años, creo que se más. ¿Ya? Entonces, una de 29 también. ¿Ya? Entonces, esta patología hay que abordarla de esta manera, porque es la única manera de evitar que ese paciente vaya a cáncer. ¿Ya? Y en los familiares de estos pacientes, hay que hacerles colonoscopía a los 10 años, o sea, de niños. ¿Ya? Y someterlos a vigilaciones anuales con sigmoidoscopía, ¿ya? Con sigmoidoscopía. En el diagnóstico del cáncer colorectal, ¿ya? Nos va a importar la clínica, obviamente, pero ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico es con colonoscopía, ¿ya? Con colonoscopía más biopsia. Pero ojo, esta colonoscopía, estamos hablando de una colonoscopía completa, ¿ya? Completa quiere decir que vamos a ver desde el ano hasta la válvula iliocecal, incluso el ilion terminal se ve, ¿ya? Pero así tiene que ser, ¿por qué? Porque es la única manera de garantizar que estamos viendo todos los tumores, porque existe un término que es tumor sincrónico, que son dos tumores que aparecen que aparecen con menos de un año de diferencia. O sea, ¿qué quiere decir? Que le hacen una colonoscopía, hoy día diagnostican cáncer de colon, lo operan ahorita, y dentro de 11 meses, 29 días, le hacen la colonoscopía control y le encuentran otro cáncer en otro lado del colon. Entonces, ese tumor es sincrónico.
Pasado el año ya toman otro nombre, que es el tumor metacrónico, o sea, ya pasado un año, ojo. Bueno, ya, entonces la clínica de los tumores van a ser obviamente diferentes, ya diferentes de acuerdo a su localización, ya. Los tumores del colon derecho, debido a que el colon derecho es más ancho, el colon derecho tiene una medida más o menos de 6 centímetros, ya, y el colon izquierdo es más delgadito, tiene una medida más o menos de 3 centímetros, sobre todo el sigmoide, que es la parte más delgada del colon, ya. El colon derecho va a permitir que sus tumores crezcan voy a cambiar de color, que sus tumores crezcan grandecitos, así, como arbolitos. Se llama crecimiento polipoideo, ¿verdad? Como un arbolito crece, crecimiento vegetante también se le llama, como un vegetal, como una coliflor, ¿ya? Y debido a que crecen grandecitos, por acá viene circulación. Entonces, como son tan grandes, ya esta circulación no va a ser suficiente. ¿Y qué va a pasar con el tumor? Se va a comenzar a isquemizar, a ulcerar, y si ulcera va a comenzar a sangrar. Entonces, como sangra, va a dar hemorragia digestiva baja, no tanto hemorragia digestiva baja, lo que ocasiona es una anemia crónica, obviamente microcítica y hipercrómica, porque es por pérdida de fierro, ¿ya? Por pérdida de fierro, ¿ya? Bueno, esta anemia crónica es la característica típica de los tumores del colon derecho. Es por eso que en establecimiento de primer nivel de atención hay una prueba, que es la prueba de que es la prueba de T-Venom en heces, ¿verdad? De T-Venom en heces, justamente para diagnosticar también cáncer de colon. Buscan sangre oculta en heces, ¿ya? T-Venom en heces. Bueno, en cambio los tumores del colon derecho no crecen de esta forma, debido a que el colon derecho es pequeñito, perdón, el colon izquierdo es pequeñito, 3 centímetros, sobre todo el sigmoides, ¿ya? Entonces los tumores crecen acá y crecen chiquitos y ya está obstruido el colon, ¿ya? Y además, no solamente por su tamaño, también porque macroscópicamente esos tumores crecen de manera circunferencial, se llama crecimiento de cirro. Crecimiento vegetante, crecimiento de cirro, ¿ya? Y va a estenosar rápidamente la luz. Por eso su sintomatología principal va a ser ¿cuál? La obstrucción del colon. Los tumores del recto son mención aparte. Los tumores del recto también pueden ocasionar obstrucción, pero sobre todo su síntoma principal de los tumores del recto es la hematoquesia. Pregunta de examen. Bien, es cierto, todo lo que le estoy diciendo es en relación a exámenes, ¿ya? Hematoquesia, ya es la principal clínica de estos tumores. De recto, ojo, de recto. Hematoquesia quiere decir pérdida de sangre con las heces. A veces no solamente se pierde moco, ¿ya? Es muy frecuente la donación de sangre y moco, ¿ya? Acuérdense que los pólipos, sobre todo adenomas vellosos, suelen dar diarreas mucosas, ¿ya? Diarreas mucosas. Y esta diarrea mucosa puede ocasionar una alcalosis con baja de potasio incluso, alcalosis hipopotasémica, ¿ya? Es pregunta de examen, ¿ya? Pólipos, adenomas vellosos, pueden dar, ¿qué? Diarrea mucosa, y la diarrea mucosa llevar a una acidosis hipopotasémica, ¿ya? Perdón, alcalosis hipopotasémica. Bueno, este es un cuadrito que tiene que ver con la AJCCC, ¿ya? La AJCCC nos da una clasificación para los tumores, que es la clasificación de la TNM, ¿ya? La TNM, que es de la octava edición, la más reciente, va a evaluar que T tiene que ver con la profundidad del tumor, ¿ya? Con la profundidad del tumor, ¿dónde? En la pared intestinal, obviamente, ¿ya? El N tiene que ver con la profundidad en la pared, profundidad en la pared. El N tiene que ver con los ganglios, y el M tiene que ver con las metástasis, ojo, ¿ya? Entonces, ¿cómo evaluamos el TNM? Obviamente, para estadificar un paciente hay que pedirle una tomografía, porque es la única manera como yo voy a ver los ganglios y las metástasis a distancia. El T lo puedo evidenciar mediante la biopsia de la endoscopía, pero no siempre, ¿ya? Porque obviamente en una biopsia no te sacas toda la pared del colon. ¿Es necesario aprendernos todo esto? Posiblemente no, ¿ya? Posiblemente no sea necesario, ¿ya? TX desconocido, T0 no hay, T in situ, T1 solamente la mucosa, T2 la muscular,
T3 la muscular también, pero llega en contacto con la serosa, y T4 sobrepasa la serosa, ¿ya? No es necesario aprendernos. Lo que sí me gustaría que se aprendan es la clasificación en relación a identificar bien los estadios, ¿ya? Vamos a empezar con el estadio 4. El estadio 4, si ustedes se dan cuenta, tiene M1, M1, M1. Y si nosotros vamos a los M1, M1 quiere decir metástasis, porque M0 quiere decir no metástasis, ¿ya? Entonces, M1 es igual a metástasis, ¿ya? Entonces, todos los estadios 4 tienen metástasis, ojo, ¿ya? Y esto es importante, sí, porque obviamente a tener metástasis el pronóstico de estos pacientes es mucho peor, ¿ya? Luego ahora vamos a desescalar un poco. El estadio 3, vamos a ver que no tiene metástasis, M0, 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 pero tiene N positivos. Y esto es importante, también es importante. ¿Por qué? Porque tiene ya una diseminación ganglionar, ¿ya? Y eso también empeora el pronóstico. Obviamente no tanto como las metástasis, pero también empeora el diagnóstico, ¿ya? Y el estadio 1 y 2 no. También, ¿por qué es importante esto? Porque todo paciente que estadio 3 y 4, ¿ya? Tiene que ser sometido luego de la cirugía de resección, tiene que ser sometidos a una quimioterapia, ¿qué? Quimioterapia adyuvante. ¿Qué quiere decir adyuvante? Posterior a la cirugía, ¿ya? Posterior a la cirugía. Entonces, donde nos venga una patología que diga ganglios positivos, ¿cuál es el manejo? Quimioterapia adyuvante. Paciente con cáncer de colon operado de una colectomía derecha. En la muestra de patología sale tumor con bordes libres, pero con 2 ganglios positivos de 15. ¿Cuál es el tratamiento a seguir? Entonces, frente, ¿ustedes qué? Quimioterapia adyuvante. Ganglios positivos es igual a quimioterapia adyuvante, ¿ya? Acá tenemos cómo se opera el cáncer de colon. El cáncer de colon se va a operar de la siguiente manera, dependiendo del origen de la lesión, ¿ya? Pero cuando hablamos de cáncer de colon, debemos saber que tenemos que tener ciertos parámetros para garantizar una buena cirugía. Uno de los parámetros es sacar como mínimo 12 ganglios, ¿ya? 12 ganglios linfáticos. ¿Y dónde lo vamos a encontrar estos ganglios? Justamente acá, en el mesenterio, ¿ya? Acá están los ganglios, en el mesenterio, ¿ya? Entonces, hay que sacar como mínimo 12 ganglios. Y además hay que dejar márgenes más o menos de 5 a 7 centímetros libres. O sea, si el tumor está acá, mínimo tiene que haber 5 a 7 centímetros para cada lado, ¿ya? Ojo. Bueno, entonces nos han preguntado sobre el tipo de cirugía. Recién ha venido una pregunta en residentado, ¿ya? Ojo. Entonces, el tipo de cirugía va a depender de la localización. Los tumores del colon derecho, ¿ya? Por ejemplo, ese tumor de acá, va a ser sometido a una, ¿qué? A una hemicolectomía derecha radical, ¿ya? Hemicolectomía derecha radical, ¿correcto? Los tumores del ángulo esplénico, ¿ya? También sometidos a una hemicolectomía derecha radical, pero recibe un término adicional, que es hemicolectomía derecha radical extendida. ¿Por qué? Porque se extiende, y lo correcto, espérense, voy a cambiar de color, y lo correcto es que esto involucre más o menos hasta acá, los 2/3 del colon transverso, y eso tiene su nombre. ¿Cómo se llama? Hemicolectomía derecha radical extendida, ¿ya? Se ven que acá solamente hasta un lado, acá ya involucra más, por eso es extendida, ojo. ¿Ya? Los tumores del colon transverso pueden ser sometidos a transversectomía, sí, pero esto acá es algo raro, no se pregunta tampoco. ¿Correcto? Los tumores del ángulo esplénico, son sometidos a una cirugía, ¿ya? Llamada hemicolectomía izquierda radical, pero también otra vez extendida, ¿ya? Este dibujito no es el correcto. Para hacerlo correcto debemos saber que se saca hasta acá más o menos, ¿ya? Así. Esta es una hemicolectomía izquierda radical extendida. Todo esto se saca, ¿ya? Para los tumores del ángulo esplénico, motivo de pregunta, esta pregunta fue la que vino recientemente, ¿ya? Ojo. Bueno, ¿ya? Los tumores del sigmoides podrían ser sometidos a sigmoidectomías también, ¿ya? Pero, bueno, se puede hacer, ¿no? Pero no es generalmente el estándar. A veces completamos la colectomía izquierda. La colectomía izquierda es más o menos esta imagen de acá, ¿ya? Esta imagen de acá corresponde a una hemicolectomía izquierda radical, sin el término extendido, ¿ya? Esta es una sigmoidectomía. Ojo.
El cáncer de recto, a diferencia del cáncer de colon, básicamente su clasificación es igual, ¿ya? De la clasificación de TNM, básicamente es igual. Sin embargo, hablamos que en cáncer de colon utilizábamos tomografía para estratificar, ¿no? En cambio, en cáncer de recto tenemos que, aparte de tomografía en cáncer de recto, sí o sí tenemos que solicitar que una resonancia magnética nuclear, o en su defecto una ecografía endorrectal, ¿ya? Ecografía endorrectal. ¿Por qué tenemos que solicitar una resonancia magnética? ¿Por qué? Porque en el recto hay que evaluar, ¿qué? Evaluar esfínteres, ¿ya? Evaluar esfínteres, ¿ya? Porque es muy importante, porque al momento de operarte, la cirugía depende mucho si los esfínteres están tomados o no están tomados. Además, la resonancia magnética también te permite visualizar con mayor facilidad toda la zona del mesorrecto, al igual que la ecografía endorrectal, ¿ya? Al igual que la ecografía endorrectal. Bueno, el estadiaje sigue el mismo parámetro que le estaba diciendo, ¿ya? Ojo, la tomografía para colon y para recto es de tórax, abdomen, pelvis, ¿ah? ¿Ya? Para ver metástasis pulmonares, abdominales o pélvica. ¿A dónde es la metástasis más frecuente? Obviamente hacia el hígado, ¿ya? Hacia el hígado. Entonces acá tenemos el manejo del adenocarcinoma rectal. Este es un gráfico bastante pesado, ¿verdad? Pero yo quiero que se den cuenta de algo, ¿ya? Quiero que se den cuenta que el estadio 3 del cáncer de recto y el estadio 4 puede ir a qué? A un tratamiento neoadyuvante, ¿ya? Neoadyuvante, ¿correcto? Estadio, uy, ¿qué pasó? Estadio 3, ¿ya? Y estadio 4 van ¿qué? A una quimioterapia neoadyuvante, ¿ya? Incluso el estadio 2 con factores de riesgo, estos T3, T4 es factor de riesgo, quiere decir que es un tumor que invade mucha la pared, ¿ya? Te pueden ir también a quimioterapia neoadyuvante, ¿ya? ¿Y qué quiere decir quimioterapia neoadyuvante? Quimioterapia neoadyuvante es el tratamiento quimioterápico antes de la cirugía, ¿ya? O sea, adyuvantes posterior a la cirugía y neoadyuvantes antes de la cirugía. ¿Para qué yo daría quimioterapia neoadyuvante a un paciente? ¿Para qué? Para el tumor volverlo más pequeñito, para eso es, ¿ya? Para que si el tumor es de entrada grande, tiene ganglios positivos, para justamente disminuir su tamaño, evitar la posibilidad de recidivas, ¿ya? Para eso se da la quimioterapia neoadyuvante, ¿ya? Motivo de pregunta, en cáncer de recto es válida la quimioterapia neoadyuvante, sobre todo en cánceres de recto medio e inferior. Cánceres de recto medio e inferior van a quimioterapia neoadyuvante. Acá hay que corregir, acá es 10 y acá 5, ¿ya? 5 centímetros. Entonces, este es el recto superior, medio e inferior, ¿ya? Las cirugías son básicamente 3 cirugías y una más que por ahí vamos a decirlas ahora también, ¿ya? Entonces, las cirugías de cáncer de recto, obviamente, si es este y este, si es medio y si es distal, ¿qué hay previo? Quimioterapia, ¿no? Quimioterapia neoadyuvante. Luego de la quimioterapia neoadyuvante, vamos a ir a operación. Acá sí no es necesario, ¿ya? ¿Y cuál es la operación? Para cánceres de recto superior, resección anterior. Para cáncer de recto medio, resección anterior baja de recto, pero más, acá hay que incluir ¿qué? Más escisión total del mesorrecto, ¿ya? El mesorrecto quiere decir que vamos a sacar toda la zona de los ganglios del recto, ¿ya? De las arterias del recto también. ¿Esto para qué? Para evitar, pues, dejar tumor. Entonces, siempre la resección anterior baja va acompañada de la escisión total del mesorrecto. Pregunta de examen, ¿ya? La escisión total del mesorrecto, cuando uno lo hace bien, disminuye las recidivas. ¿Ya? Disminuye las recidivas. Ojo. Los tumores de recto inferior van a resección abdominoperineal o operación de Miles, ¿ya? Operación de Miles. Recuerden que la resección abdominoperineal consiste en sacar toda esta zona, incluso el ano, y al paciente se queda con ano, sin ano, perdón, y el paciente tiene una colostomía para siempre. Colostomía definitiva, ¿ya? Definitiva, ojo. ¿Ya? ¿Cómo se reconstruye el recto después de seccionarlo? De esta manera, con una autosutura, ¿ya? Hay un término que se llama resección ultra baja, ¿ya? Por si les pregunten y para subir. El término de resección ultra baja se inventó ¿para qué?
para evitar una resección abdominoperineal en aquellos pacientes que tienen tumores a los 4 o 5 centímetros, ¿ya? Pero el problema con la resección anterior ultra baja es que a veces uno la hace, ¿ya? Y el paciente queda incontinente. Entonces, ¿cuál es el detalle de que tener un poquito de ano si vas a ser incontinente? Si las heces se te van a escapar, no mucho, ¿no? Entonces, a veces cuando se quiere hacer una resección ultra baja, correcto, o sea, dejarte un poquito de ano, ultra baja quiere decir que te quitan todo el recto y hacen una anastomosis del colon con el ano, ¿ya? Anastomosis del colon con el ano, ya no recto con ano, o recto con recto, sino colon con ano, ¿ya? Entonces, el problema es que en estos pacientes pueden hacer incontinencia. Entonces, como que no hace, como que si tienen incontinencia, pues no tiene mucho sentido, ¿ya? Y además, muchas veces por querer preservar el canal anal, para que tengas algún tipo de función, te pueden dejar cáncer, ¿ya? Te pueden dejar cáncer. Es por eso que algunos centros ya de frente van a operación de resección abdominoperineal, ¿ya? En nuestro hospital, en nuestro servicio, sí hacemos ultra baja de vez en cuando, ¿no? Siempre y cuando sea posible. Sobre todo en aquellos tumores de 4 a 5 centímetros de margen anal, ¿ya? Ojo. Pero tiene sus complicaciones, obviamente, ¿no? Tiene sus complicaciones, es una cirugía compleja.